Vamos a presentar mi mensaje en base a dos grandes milagros ligados a liberación espiritual que hizo Jesús. El primero que voy a presentar es de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Lean conmigo, Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén. Oigan, amados, Jesucristo hizo su entrada triunfal en el ámbito ministerial en muchas formas, pero hay una que él desarrolló que realmente fue diferente, marcó una diferencia demasiado grande. Jesucristo hizo sanidades, caminó sobre el agua, calmó la tempestad, hizo milagros que sorprendió a la gente con la multiplicación de panes y peces, dándole de comer. Oiga, eso es mucho decir. Usted sabe lo que es que esto sea un pan y que yo ore y que se multiplique. Usted sabe, oye, ya uno ve los milagros de Cristo en la Biblia, uno los lee y uno no lo saborea como nosotros no estábamos ahí, y pareciera como si fuera algo sencillo, pero no puede ser sencillo que solo hubiera una botellita de agua y que yo ore y surja agua para todos ustedes. Que Dios saque agua de la peña, de la pared, que Dios saque agua que multiplique panes y peces. Ahora, dentro de todos los milagros que Cristo hizo, que fueron muchos y muy variados, había uno que fue exclusivo para él. Digo, no es que había muchos milagros, en realidad en esa época había una mortandad grande. Fíjese que hubo un tiempo de silencio del cual la Biblia no nos relata qué habrá pasado durante 400 años. El libro de Malaquías no presenta más, después de Malaquías, esa página en blanco que algunas Biblias tenían o tienen todavía, simbolizando un vacío de información en ese tiempo. Sin embargo, ¿qué cosa no era fácil ver? Que se produjera liberación demoníaca. En otras palabras, los demonios tenían toda libertad de acción. No había quien contrarrestar a los demonios. No había quien echar afuera demonios. Y por lo tanto, Cristo llama la atención cuando aparece en el escenario y comienza a hacer liberación demoníaca. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Si usted hubiera estado ahí, o si usted tuviera un familiar, o si usted mismo hubiera sido la persona oprimida por el diablo, usted diría un amén más fuerte. Porque cuando usted sabe de dónde el Señor lo sacó, de cómo rompió las cadenas de opresión. Qué fuerte la opresión. Acuérdense que hay diferentes niveles de cómo el diablo trabaja. Puede atar, puede oprimir, puede influenciar. Todas esas son formas más controladas donde la persona puede
controlar más fácil, pero cuando se da la posesión demoníaca, si lo está notando, el diablo puede atar, influenciar, oprimir. Son diferentes niveles, cada uno más profundo, desde una influencia demoníaca hasta una atadura, lo cual el diablo lo puede hacer aún en personas que están en Cristo, porque el diablo, si le abre un área, te puede oprimir en esa área o atar. Entonces, ataduras, influencia, opresión. Sin embargo, la peor es cuando es la posesión demoníaca, porque la posesión es espíritu, alma y cuerpo entregado a la mano de las tinieblas, en la mano del diablo, con demonios como los que tenía este hombre, que dice, como dice la Biblia, era un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual conocía, porque los demonios conocen al Señor, saben quién es Él. Y los demonios, varias veces que fueron confrontados por Cristo, le pidieron quién eres. Lo saludaron reconociendo quién es Él. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Fíjate que mientras el hombre no reconoce, la iglesia de esa época no reconoció quién era Cristo, los demonios sí le conocían, temblaban y le pedían clemencia de que no lo destruyera. Dijo Jesús para destruir. Yo sé, yo te conozco, que tienes con nosotros, Jesús de Nazaret, no has venido legiones. No, o sea, él dijo, llegó mi fin. Los demonios que eran legiones dijeron, ya llegó mi final, no nos vayas a destruir. Pero Jesucristo no siguió hablando con él, con los demonios, sino le dio la autoridad. Cállate y sal de él. Entonces los demonios, derribándole en medio de ellos, salió de él. Esto asombró a los que estaban ahí. Y entonces ellos dicen, todos maravillados, hablaban. Fíjate que el libro de Lucas está comenzando. Estamos hablando de la altura del capítulo 4. Así que Cristo estaba comenzando prácticamente su ministerio no hacía mucho. Todos se maravillaban y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Autoridad y poder. La semana pasada, aunque fue en el primer culto, yo hablaba de poder y autoridad. Y me basaba en el mismo libro de Lucas capítulo 9, cuando Cristo llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad y poder sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Y yo decía, y debo repetir algunos conceptos para que todos nos pongamos a una, que la iglesia, que el Señor trabajó con áreas muy determinantes y que el hombre tiene una gran necesidad de que se trabaje en esas áreas. Les hablaba de 3 áreas donde el Señor opera, y lo hablaba el jueves también en una enseñanza que le daba de un material a las mujeres. ¿Cuáles son esas áreas? Y yo quiero que tú las anotes y te las aprendas. 3 necesidades grandes que el hombre tiene y en las cuales Cristo trabajó y en las cuales Él mandó a sus discípulos que trabajaran. ¿Cuáles son esas áreas, esas necesidades? La más grande, ¿cuál es? La salvación por el pecado. O sea, la mayor necesidad es salvación para librarnos del pecado, para limpiarnos del pecado, para deshacer las obras del diablo en el pecado que ha afectado nuestra vida, porque Adán y Eva nos metieron en pecado y nosotros hemos arrastrado esa consecuencia de los pecados de Adán y Eva, pero nosotros también hemos decidido pecar. Entonces el Señor trajo solución para el pecado. ¿Cuál es la solución que el Señor da para el pecado? Que nos arrepintamos, que nos rompamos las cadenas. La otra necesidad que tiene el hombre y en la que Cristo trabajó, ¿cuál es? Las enfermedades y las ataduras espirituales. Y usted ve que todo este hombre se produjo, las 3 áreas fueron suplidas porque el hombre quedó libertado. Dice,
y la gente derribándolo en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. O sea, estaban maravillados porque decían: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder. Yo les hablaba de que la diferencia que hay entre el poder y la autoridad es que el poder tiene que ver con las acciones, con el poder para hacer milagros, pero que hay además el poder es inherente. Muchas veces, o sea, Cristo tenía un poder inherente, o sea, un poder de él solo por el hecho de ser hijo de Dios. Él no necesitaba nada, pero cuando hablamos de que él dijo: toda autoridad me es dada. ¿Cómo es que Cristo se le tenía que dar autoridad? Si toda autoridad le es dada, es porque él no tenía autoridad entonces. Pero ya les explicaba que no es que él no tenía autoridad, sino que estamos hablando de dos naturalezas de Cristo. La naturaleza divina, yo pregunto, ¿qué necesitaba Cristo como divino? Nada. Él tiene todas las cualidades del Padre. Así que cuando él dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y te prediquen el evangelio, hagan discípulos, etcétera. Cuando él dice: toda autoridad me es dada, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Dígame. ¿Quién habla? Bueno, de por sí habla Jesús, por Dios. Pero ¿quién habla? ¿Cuál de los dos Cristo habla ahí? Cuando él dice: toda autoridad me es dada, no está hablando el divino, está hablando el humano, está hablando el Hijo del Hombre. Entonces él, como Hijo del Hombre, dice: toda autoridad me es dada. Pero aquí está hablando en este milagro, como lo vemos, está actuando como Hijo de Dios y como hombre, porque él estaba con una autoridad inherente. O sea, por el hecho de ser pastor, ya yo tengo una autoridad en la iglesia mayor, solo por el hecho de ser pastor. Pero además, yo tengo una autoridad delegada. O sea, además de tener la autoridad, el presidente o el gobernador o el jefe de una empresa o el director de un ministerio tiene una autoridad inherente, pero además de la autoridad que tengo solo por el cargo, falta del poder que tengo solo por el cargo, falta entonces autoridad. Y la autoridad espiritual, yo les decía, ¿sobre quién se ejerce la autoridad espiritual? ¿Se acuerdan? Jueves pasado. ¿Sobre quién se ejerce la autoridad espiritual? La autoridad espiritual se ejerce sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. O sea, hay una autoridad que me delega el hecho de ser pastor, pero la autoridad espiritual yo la desarrollo contra los espíritus inmundos, contra los demonios. Entonces el Señor le dio autoridad a sus discípulos delegada. Autoridad delegada. Dígalo conmigo: tengo autoridad delegada. ¿No lo creen? ¿Sí lo creen? Tengo autoridad delegada. Y tengo un poder inherente. Dígalo también: tengo un poder inherente, porque yo estoy sentado a la diestra en los lugares celestiales por medio de Cristo. Así que yo tengo poder y tengo autoridad. Solamente, oye, hay gente que hasta se ha descarriado y el poder que Dios le dio originalmente lo han seguido usando, aunque lamentablemente para su misma condenación por saber lo que deben hacer y no hacerlo. Pero hay un poder inherente en nosotros solo por conocer y recibir a Cristo. Pero hay una autoridad delegada, que es la autoridad proviene de la naturaleza de Dios, y Él nos traspasa esa autoridad. Jesucristo tenía esa autoridad como Hijo de Dios, pero además recibió mayor autoridad, mayor nombre cuando resucitó de la tumba, cuando venció la muerte. Aleluya. Y entonces Cristo dice: ahora yo les traspaso ese poder y esa autoridad. Por eso es que la iglesia esta iglesia y todas las iglesias tienen que ser una iglesia de autoridad, con autoridad. Entonces, otro milagro que le dije que voy a basarme en dos milagros. El otro milagro va acorde totalmente con las tres necesidades que el hombre tiene
y que tiene que ser suplida. Fue otra liberación demoníaca que la encontramos en el libro de Marcos. Ahí, cuando el endemoniado gadareno, el endemoniado de Gadara, cuando llegó al otro lado en el bote y se encontró con un hombre que estaba atado totalmente, que clamó a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea, ya los demonios saben lo que le espera con Jesucristo. Y los demonios saben lo que le espera a ellos con nosotros. ¿Alguien lo cree? Los demonios saben lo que le espera a ellos con un siervo ungido de Dios que está sentado ahí, que eres tú. Proclámalo, proclámalo. O sea, oiga bien, la iglesia es la institución que Dios preparó para que eche fuera a los demonios, para que sane los enfermos, porque hay una operación demoníaca que va creciendo más y más. La operación de los demonios va creciendo más. Entonces la iglesia no se puede envolver en pecado. Usted no se puede envolver en pecado, porque usted ha sido llamado para romper las cadenas de los que están en pecado, para libertar a los que están cautivos, para sanar las enfermedades, para echar fuera demonios. Eso proclama esta iglesia. Y es bueno decir, hay que hablar. Ayer yo hablaba de la posverdad. Eso quiere decir la tergiversación, o sea, lo que está establecido como verdad. Por ejemplo, yo hago así, digo: bueno, mira, aquí está en este celular todo lo que la Biblia dice y lo que nosotros establecemos como doctrina básica. Todas esas son las verdades de acuerdo a la palabra. Y que alguien, después de que yo me muera, o yo mismo lo tergiverse, o que alguien ahora tergiverse y diga: no es así, es de esta forma. Nos encontramos con personas que están presentando el pecado como que no es algo tan malo al fin y al cabo. Y entonces están tergiversando lo que Dios ha establecido. No es nuevo, no es raro, no lo debe sorprender, porque la Biblia dice que vendría tiempo que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. ¿Quién nos ha fascinado?, le preguntaba el Señor a algunos de los grupos a los que él hablaba. Le preguntaba Pablo: ¿quién los sacó a ustedes de las doctrinas correctas? Entonces, ¿qué encontramos en este caso? Que en este caso también la gente se sorprendió. Estoy hablando de Marcos capítulo 5. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y viene la sorpresa: los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Esta gente estaba dolorida porque habían perdido esa propiedad, esa riqueza. Cerdos que se tiraron por el despeñadero, porque ellos, los cerdos, los demonios entraron en los cerdos. Los demonios son seres espirituales que necesitan un cuerpo para habitar, un cuerpo físico. Son seres espirituales, es decir, son espíritus. Y ellos necesitan morar en un cuerpo. Entonces, cuando esa persona, que podemos ser nosotros, nos abrimos a la operación del enemigo y le damos libertad para que entren a nuestras vidas, entonces el diablo se aprovecha, porque es exactamente eso lo que ellos andan buscando: gente en los cuales morar. Y es importante entender eso, porque hay que saber diferenciar entre lo que son problemas mentales, problemas de actitudes, de conducta, y lo que son ataduras espirituales. Muchos médicos no consideran
como atadura espiritual, como opresión espiritual, pero también hay muchos pastores que todo lo espiritualizan. Hubo uno de ellos que me dijo, un compañero, que se cayó una señora al piso y todos estaban orando y reprendiendo, creyendo que era una caída normal, pero el pastor dijo, hey, esto no es, espérate, esto no es espiritual, esto es otra cosa. Tomó su doña, la llevó al médico y cuando llegó al hospital le dijeron, si no la trae en 5 minutos la iba a perder. En otras palabras, usted tiene que tener en cuenta, primero hay que tener discernimiento, pero también hay que tener el entendimiento natural para saber que alguien que cae al suelo, si es espiritual, si es demoníaco o si es un problema de salud. Porque cuando viene a ver, se nos cae alguien. Siempre aquí hay médicos, hay gente que sabe de salud, pero nosotros, aunque no seamos médicos, tenemos que analizar. Por eso cuando yo veo a una persona que está en el suelo, si voy a ministrarle, antes primero yo me cercioro cómo está la cosa, de qué se trata, yo le miro y yo observo, no, está bien, es un asunto espiritual, no hay problema, o es de salud. Si yo me diera cuenta que es de salud, si es que me doy cuenta, tal vez uno no se dé cuenta porque no somos médicos, pero sabemos que hay un hombre en el suelo aquí, que ahora vienen los que eran dueños de los cerdos y oigan lo que pasó. Los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. El milagro de la liberación de un hombre lleno de demonios. Hay poder en Jesús. Y vienen a Jesús y ven que al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Alguien puede abrazar, aplaudir al poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores? Una persona que había sido poseída por legión de demonios, que vivía desnudo, con piedra, que sabe lo que comía, basura. Sin embargo, el hombre que había estado poseído de demonios, ahora, ¿cuál es la condición de ese hombre? ¿Cómo lo encontraron cuando vinieron a ver qué era lo que estaba pasando? Y le dijeron, no, ahí hay un hombre que el que estaba, usted lo conoce, todo el mundo le conocía, era conocido. Y vayan a ver cómo está. Y lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Aleluya! Ese es el Cristo que yo predico. Que no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende los demonios, ata los vientos y la tempestad. Ese es el Cristo que yo predico. Sentado. Eso quiere decir con su mente correcta. El hombre que había sido poseído de demonios, ahora su mente estaba sana, estaba lúcido, estaba sentado, vestido, porque le trajeron ropa y no se la quitó. Él se pudo haber quitado la ropa, pero ahora no, porque ahora su mente estaba sanada, sus emociones estaban sanadas, su espíritu, el espíritu humano ahora podía ser la morada del Espíritu Santo, sentado, vestido en su juicio cabal, había sido restaurado por el poder del nombre de Cristo que había obrado en su vida. Eso nos debe llenar a nosotros de gozo cada vez que vemos situaciones de este tipo. He estado luchando por personas con ataduras grandes, no ha sido fácil. Nos hemos encontrado con personas con legiones de demonios. En viaje que hemos hecho recientemente, yo les decía, nos encontramos con una persona con una atadura demoníaca terrible, muy fuerte. Y esa persona estaba luchando por ser libre. Y yo hablaba a la parte consciente de él. Cuando él podía, me miraba y me trataba de agarrar, no para hacerme daño. Era, sácame, ayúdame. Pero su fuerza de las manos era muy fuerte. Tuve que evitarlo porque él me agarraba con desesperación. Pero en el nombre de Jesús,
hicimos oración de fe. Nos tocó varios minutos, no fue una vez, no fue un solo momento. Pero en el nombre de Jesús, el hombre quedó sentado, vestido y en su juicio cabal. Quedó libertado. Y me abrazó con una fuerza casi como un oso, porque estaba con una ansiedad. Estaba desesperado y ahora recibía libertad espiritual. Y en esa misma iglesia me pasó que el año pasado una dama había sido manifestado espíritu y fue una lucha fuerte también, pero fue libertada. Y en este año ahora, cuando estuvimos allá, nos vimos y le pregunto, ¿cómo estás? Me dijo, los demonios jamás volvieron a mi vida. Estoy libre, pastor. Estoy alegre. Un año después ha estado celebrando gozo, con alegría. Porque el poder de Cristo está en mí. Dígalo tú, dígalo usted. El poder de Cristo está en mí. Me ungió Dios para libertar a los cautivos. Me dio poder inherente, poder que está conmigo porque yo estoy sentado a la diestra de Dios. Solo por ser cristiano. Hasta gente que ha sido descarriada, los demonios lo conocen. Y han ido a hacer práctica y hay demonios, hay brujos que le han dicho, no, tú no puedes, yo no puedo hacer nada contigo. Aún habiéndose apartado. Por eso es que muchos de alguna manera van a ser condenados con razón, con justificación. Porque yo no puedo ser morada de los demonios y quedarme tranquilo, estar feliz, donde yo soy poseído por demonios y yo lo sé, no debe ser. Sin embargo, qué bueno es que el Señor le da autoridad y poder a su iglesia. Entonces hablemos de eso. Los discípulos estaban necesitando entender que a eso habían venido. A eso he venido, para que le den solución a esos tres grandes problemas: el pecado de la gente, las enfermedades y la liberación espiritual. Los discípulos no necesariamente lo entendían al inicio, pero ellos no tenían la visión clara de lo que Dios lo quería usar. Por eso vemos que en un momento un endemoniado, un papá que llega a ellos y le dice a ellos, oren por mi hijo. Jesús estaba en otras cosas y ellos dicen, bueno, esto debe ser lo mismo. En lo que Cristo termina, los discípulos lo pueden liberar. Fueron donde los discípulos y no fueron respondidos. Los demonios siguieron ahí. Y entonces el papá dice, mira, Jesús, ayuda a mi hijo. Un espíritu lo agarra y bota espuma por la boca. Así que tenía problemas de epilepsia, tenía atadura espiritual, tenía problemas físicos. Así que él tenía los tres golpes, los tres problemas: atadura por el pecado, enfermedades, atadura espiritual. Pero no hay límite. Para el Señor no hay límite, pero para mí tampoco hay límite. Porque como lo he decía ahorita, que no tenemos lucha sino contra carne, sangre, principados, potestades. Nosotros, Cristo está por encima de los principados, potestades. Y como Él está por encima y yo soy su hijo, yo estoy por encima de los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y sobre las huestes de maldad. ¿Cuántos lo creen? Este mensaje no es tanto para los amigos que estén de visita y estén atados, que si lo hay, ojalá hoy reciban a Cristo. Este mensaje es sobre todo para la iglesia. Es para esas mujeres que están ministrándole a otras mujeres y que se van a encontrar que tienen grandes ataduras. Para esas mujeres es este mensaje. Para ese hombre que tiene un compañero de trabajo que las mujeres no lo dejan, que no puede vivir con una sola mujer y las mujeres me van a matar y el ron me va a matar. Para ellos, para ustedes este mensaje, para que le demos una palabra de aliento a ese joven que está siendo destruido por las drogas. Que lo saquemos.
Algunos tenemos que sacarlo de manera natural, hablándole, pero hay otros que no pueden salir de manera natural porque tienen una situación de atadura demasiado grande. Algunos lo podemos hablar con unas palabras de consejo, lo podemos lograr, pero a otros hay que arrebatarlo en base a oración, hay que libertarlo en base al nombre de Cristo. Pero como el Señor nos ha dado poder, tengo poder, Él le dijo: recibiré poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y recibirán autoridad. Y cuando vinieron los discípulos de aquel envío que Cristo hizo de 12 discípulos, lo mandó a sus 12 discípulos a predicar, y después lo mandó a 70, que fueron de 2 en 2. Y cuando vinieron esos 70, cada vez que ellos regresaban, traían testimonio. Fue diferente. Los discípulos que no pudieron echar fuera el demonio del muchacho, ahora ya sabían cómo. Porque ahora hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, dijeron los discípulos. ¿Se da cuenta? Los discípulos, cuando el endemoniado ese que no lo pudieron echar fuera, pero ahora cuando vienen de la misión de los 70, que llegaban con gozo, testificando, y Cristo le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hermano, usted y yo estamos en una guerra espiritual. ¿Quién está en guerra? Todo el que ha recibido a Cristo como Salvador está en medio de una guerra. Hay iglesias que no quieren que se use ese término y que dicen: no hay ninguna guerra. Yo me río porque yo quisiera eso, que no hubiera ninguna guerra. Si hay 2 bandas en tu barrio y solo por el hecho de que tú te inclines a favor de una de las 2 bandas, ya tú estás en una guerra. Porque ya yo estoy aprobando esta banda y la otra la estoy desaprobando. Solo con el hecho de que tú estás del lado de la luz, las tinieblas están contra ti. El diablo se levanta y estamos en guerra. Lo que sí debemos aclarar es que la batalla que nosotros estamos librando y toda guerra que estamos librando, no lo estamos haciendo en base a mi poder, sino en base al poder del nombre de Cristo que opera en nosotros. Eso sí hay que tenerlo claro. Hay guerra espiritual. Esa guerra es real. Es tan real que el Señor nos advierte en su palabra: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Estamos en una guerra contra él. Pero no vayas tú a decir: yo lo voy a vencer porque tengo toda mi vida sirviendo a Cristo. Tú no vences al diablo porque tengas toda tu vida sirviendo a Cristo. No lo vences porque tú tengas buen testimonio. No lo vences. No es que eso no cuenta, sino que el verdadero éxito de mi victoria sobre él es que Cristo está en mí, porque él dijo: pondré mi espíritu en vosotros. Mi espíritu estará, como lo he dicho, con ustedes y en ustedes. Entonces, como el espíritu está en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como el Espíritu está en mí, como poderoso gigante, Él está luchando junto a mí. En otras palabras, Él está luchando junto a mí y en mí. Ahora bien, eso hay que aplicarlo a la vida personal de cada quien y llevarlo al plano de saber que la iglesia no puede estar formada por personas que no conozcan eso. Que la iglesia tiene que echar fuera demonios y tiene que prepararse, porque la operación de los demonios cada vez será mayor. Cada vez la actividad demoníaca es más fuerte. Cada día son mayores las situaciones tristes que vamos a ver. Acuérdense que no hay, lo que se está preparando es la apostasía. No vendrá Cristo, dice la Biblia, y se lo enseñaba anoche a los jóvenes. Pablo se lo dice a los tesalonicenses. En cuanto a la venida de Cristo y nuestro encuentro con Él, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. He oído cosas de pastores que han hecho cosas
de supuestos pastores que han hecho hasta una santificación del pecado en el templo y en la iglesia de Dios. Es una cosa terrible lo que estamos viendo con el auge del mal, el auge del pecado. Entonces debes saber que esa es la señal más contundente de la segunda venida de Cristo. No vendrá Cristo sin que antes crezca el mal. No vendrá sin que antes crezca la apostasía, la posverdad, la tergiversación de la verdad. Aquí yo estoy hablando, nadie viene al Padre si no es por Él. Pero otro puede venir y traer una doctrina falsa y la puede hacer porque es más suave. Si yo le digo a los hombres de la iglesia, es suave, puede ser que tú hayas tenido otra amante, pero tranquilo, Dios te ama. Sí, Dios te ama, pero Dios quiere que tú dejes a otra mujer. En otras palabras, es más suave darle un mensaje. La posverdad nos alegra porque yo le puedo decir, suavícese, eso no es tan malo. Entonces tú te sientes mejor, con ese mensaje tú estás mejor. Pero cuando alguien te dice, tú tienes que ser marido de una sola mujer, rompe con el mundo, rompe con el alcohol, rompe con la droga, entonces eso molesta. Pero yo prefiero molestar porque la palabra correcta te la seguiremos dando. La palabra correcta te la damos porque todos nosotros estamos aquí posicionados. No solo porque soy salvo, sino para que otros vengan a ser salvos igual que yo. Hoy te estamos diciendo, mujer, es hora de ejercer esa autoridad, de que eches fuera demonios, de que tengas discernimiento de espíritu. Porque no siempre tus pastores estarán a tu lado. El discipulado, ¿cuántas levanten las manos las mujeres que ya comenzaron a ministrarle a alguna mujer relacionada con el evento del mes que viene? ¿Cuántas mujeres ya están? Deje la mano levantada. Loida, mira, faltan muchas. Hay unas cuantas, pero todavía faltan muchas. Pero solo pasó la semana pasada, solo ha pasado una semana. No se sientan culpables, pero yo pregunto, de las que no levantaron las manos, ¿cuántas estarán listas para comenzar esta semana? Levante la mano las que están listas para comenzar a hablarle a alguien de esta semana en adelante, para preparar el terreno de su corazón. ¿Cuántas le van a hablar de que hay esperanza? ¿Cuántas le van a hablar para que las libremos de que vayan a matar a sus hijos, a quitarse la vida, o que las maten a ellas? ¿Cuántas le van a hablar? ¿Cuántas van a darle a conocer que hay un Cristo que dejó al hombre sentado, vestido y en su juicio cabal? Tú tienes un poderoso mensaje. Mira, cada vez que tú escuchas a Loida y a mí hablando, tú terminas teniendo un mensaje que dar en esa semana. ¿Es o no es? Es así, Tati. Digo, sí, exacto. Es así. Tú tienes un mensaje que darle esta semana. Tú sales de aquí con un mensaje nuevo cada semana. ¿Es así? ¿Es así o no? Tú tienes un mensaje nuevo que dar. Tú puedes decirle, aunque tú tengas muchas prédicas, esta semana háblale a tu discípula, a la persona que tú tienes para hablarle. Dile a ella, mira, este hombre fue maravilloso ver la liberación. El que había sido atormentado de demonios, había tenido legiones de demonios en él. Sin embargo, el Señor lo dejó totalmente sanado. Su problema de pecado resuelto, su problema mental resuelto, su problema emocional resuelto. Y quedó tan contento que le dijo a Jesús, déjame seguirte, quiero ir detrás de ti. Permíteme acompañarte. Aleluya. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Quién está busquen ese versículo y pónganlo en la pantalla? Esas letras para que tú las anotes. Yo quiero que la escriba. Está en Marcos 5. El versículo es el 19.
Mas Jesús no le permitió. Marcos 5:19. Búscalo en tu Biblia, márcalo y apréndetelo. Vamos a aprendernos eso. Vamos a hacer un ejercicio de aprendernos de memoria ese verso. Vamos arriba, vamos a aprendernos antes que lo pongan ahí. Vamos arriba, agarra tu Biblia, ¿la tienes ya? Entonces vamos a aprendernos esa parte que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo a Jesús? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho contigo. Vamos de nuevo a repetirlo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vamos a proclamarlo todos en voz alta. ¡Ey! Vamos, proclámalo una vez más. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora díselo al que está al lado tuyo sin leerlo. Díselo a alguien al lado tuyo. Veo gente que no lo está haciendo. Yasmín, dile a alguien. Santa, díselo a alguien. No te veo moviéndote. Aleluya. Marcia, ¿a quién tú se lo estás diciendo? Se lo dijiste a la tocaya. Díselo a dos gente más aparte de ella. Ey, el joven del Poloché Mamey ahí, ese mismo, lo dijo, se lo dijo a alguien. Ey, dígaselo a alguien. Oye, despégate de tu esposa y dímele al muchacho este del Poloché Mamey. Díselo. Vamos arriba. Dígalo como que lo crees, Celestino, no te he visto diciéndole a nadie. Díselo, ya se lo dijiste. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Mujeres, a la batalla, a hablarle. Tati, ¿a quién tú le estás hablando de esas mujeres? Tú tienes una ya escogida. Asegúrate. Ay. Ok. De emprendurismo. Wow. ¿Cuántas cosas de emprendurismo? Pero déjalo ahí porque tú no puedes hablar más que yo ahora. Ahora, Tati, tú tienes una mujer aparte de la que tú diriges. Tienes 4. ¿Qué estás haciendo con ellas? ¿Orando con ellas? Wow, ¿tú te imaginas? Ella le está hablando a 4 mujeres simultáneamente. ¿Cuál va a ser el fruto de eso? No sabemos si recibirán a Cristo como Salvador, pero sí sabemos que la palabra está siendo sembrada. Y ahora tú le vas a decir ese versículo que te lo aprendiste y le vas a contar las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo Él ha tenido misericordia de ti. El hombre, el endemoniado, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dios mío, qué sabiduría la de Cristo. Cristo dijo: yo no hago nada contigo aquí ahora. Yo te necesito que tú le hables a los de afuera, a los que te conocieron atado. Ve, háblale a los que te vieron en brujería. Ve, háblale a los que te vieron en hechicería. Ve, háblale a los que te vieron suicidándote o casi matándote. Ve, háblale a los que te vieron deprimido, los que te vieron con matrimonio desbaratado y que te vieron y te rechazaron y no creían en ti. ¿Cuántos de nosotros, la gente, no creía en nosotros? No creía en nosotros.
yo me porté mal en un curso, cuarto curso de primaria, y la profesora, yo le causé mucho, me portaba mal, y esa profesora usó una palabra muy negativa. No es que yo era un perverso, sino que me porté mal. Era un niño yo, no me vayan a juzgar ahora y caerme a cocotazo, porque hace mucho de eso ya. No me vayan a dar cocotazo, que hace mucho de eso. Pero cuando yo salí de ese colegio, la palabra que ella me dijo, que no me acuerdo exacta, pero me dolieron. Cuando yo salí de ese colegio, yo salí a otro colegio. Y esas palabras se me quedaron grabadas. Y entonces yo fui a ese otro colegio con otra dinámica. O sea, ella me dio una palabra de maldición o una palabra fea que no me acuerdo cuál era. Pero el Señor utilizó esa palabra para traérmela a mi mente constantemente. Y cuando yo me mudé para el barrio, que salí de un sector llamado Gualey, el ensanche Espaillá, y me trasladé al ensanche Capotillo a vivir en otra zona, no tan lejos, pero en otra zona. Entonces cuando yo llegué a ese lugar, ya a ese colegio, yo tenía otra mentalidad. Y lo que al contrario, el director me dio media beca. Yo era una especie de mini profesor. Cuando faltaban los profesores, yo me aprendía la clase y se la daba. Y yo era una estrella de estudiante ahí. En otras palabras, la palabra de maldición o la palabra fea que me dio la señora, que tenía razón porque yo le había portado mal. Sin embargo, el diablo no pudo lograr que eso se materializara en mi vida. Porque cuando yo salí a otro nivel, cuando yo pensé diferente, el Señor me fue cambiando. Y miren donde yo estoy ahora. ¿Quién soy yo para que me visite, me use, me conozca y me use para echar fuera demonios, para edificar tu vida, para sanar, para libertar cautivos? ¿Y quién eres tú para que Dios te use? Ahora el diablo puede decir: ¿quién eres tú para que Dios te use? Pero ¿qué tú le vas a decir a ellos? Al diablo tú le puedes decir: yo era un endemoniado más, sin embargo ahora estoy sentado, vestido y en su juicio y en mi juicio cabal. Ahora estoy en orden, mi hogar se restaura, mi matrimonio se fortalece, ahora soy útil para Dios. Todavía con fallas y debilidades sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, di la palabra. Conviértete en un predicador al estilo del endemoniado gadareno. Tú no tienes que haber sido atado de demonios para hablar de liberación, porque tú sabes lo que has visto de gente atada y cómo fueron libertadas. Es hora de que nosotros creamos que la potestad que se le dio a Jesús la tengo yo ahora, porque Cristo dijo: les doy toda autoridad. Se me ha dado autoridad como hombre, el humano, y yo les doy autoridad. Nos da potestad, nos da poder y nos da autoridad. Nosotros tenemos el poder delegado por Cristo y es un enorme privilegio. El creyente se le dijo, ¿tú sabes lo que se le dijo? Él le dijo: aten, todo lo que ataren en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sabe lo que es el poder de atar y desatar? Atar es poder contrarrestar el poder de las tinieblas y decir: neutralizo eso. Ayer orábamos por un local de una nueva empresa que va a poner una joven de aquí. ¿Y qué hacíamos? Señor, si algo se ató aquí raro, queda deshecho. Tú tomas un carro, si es nuevo, yo no lo presento como atadura de pasado. Pero si el carro es viejo, yo siempre digo: Señor, si algo se hizo en este carro, algún acuerdo satánico, lo quedamos completamente deshechos. En otras palabras, llegaste tú, llegó Jesús. Llegaste tú, llegó el poder. Llegaste tú, llegó la autoridad. Llegaste tú, llegó el reino. Llegó el reino. Llegó el reino de Dios en donde yo llegué. Soy portador del reino de Dios. Lo que significa que se acabó la obra del diablo. Ya el diablo no va a dejar de trabajar.
pero le vamos a restar poder a la obra del enemigo. Y le vamos a seguir sacando gente. Yo espero que este congreso y todo lo que estamos haciendo fuera provoque la salvación de no menos de 50 personas que se sumen en los próximos. De aquí al congreso se sigan sumando gente. Esta mañana oramos como por 3 personas que ahora llegaron a la iglesia y se suman a la iglesia. Aquí hay una joven que hace un tiempo está con nosotros, pero yo no me ubicaba, que es nieta de la fundadora de la iglesia, de Jenny Betances era, ¿no? Su apellido. ¿Ah? Ok. Esta muchacha hermosa, ponte de pie, querida. Miren, ella es nieta de Jenny, que fue la que nos abrió su casa para que la iglesia se abriera. Y ella viene de Juan Dolio. Miren qué belleza de muchacha. Yo la he visto, pero yo no la ubicaba. Pero tampoco sabía que vivía tan lejos. Cualquiera que creía que venía de lejos, ella viene de más lejos que usted. Pero aquí está ella, lista para... ¿Cómo es tu nombre? Stephanie. Denle un aplauso a Stephanie. ¿Y eres soltera? ¿Casada? ¿Tienes pareja? Entonces, mujeres, invítenla. Tú tienes que formar parte de un grupo de mujeres. Y las mujeres tienen que ir para allá. Ya ella forma parte. Y las mujeres tienen que viajar para allá y hacer un culto rápido, pronto. Reúne gente allá en tu comunidad y vamos a hablarle la palabra. Y quién sabe si hasta una iglesia pueda surgir en esa comunidad. Que Dios te use, Stephanie. Stephanie, llévate este mensaje y dáselo a tu barrio. Ponte de pie, iglesia, en esta hora. ¿Quién va a tomar este mensaje y lo va a reproducir? ¿Quién lo hace? Néstor lo hace. Tito, no te veo levantando la mano. ¿Qué más tú haces aparte de venir aquí al culto tarde? ¿Qué más tú haces? Hable la palabra. Espérate, no. No, ahora me acuerdo. Tito ha predicado a muchas muchachas y jóvenes. Y él me ha presentado personas a las que él le ha hablado y lo ha traído aquí. Es verdad, Tito. Tito, pero hace mucho que no me ha vuelto a hablar de alguien que tú le hayas hablado. Háblale de Cristo a alguien. Háblale de Cristo a alguien, varón de Dios. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Mujeres, ¿están listas para ministrarle este mensaje a alguien? ¿Están listas para tocar lo más sensible del corazón de las mujeres que te van a oír? Hombres, ¿están listos para hablarle a alguien? Joven, alguien que necesite de ti. Yo he estado librando una batalla fuerte por una persona que ha estado con deseos suicidas. Y esa persona estaba orando y diciendo, me arrepiento, le pido perdón al Señor por haberle ofendido, porque él se arrepintió y ya está en la casa creciendo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Porque el Señor lo libertó. Y yo estaba lejos en otra nación y desde allá me acordaba, varón, te necesito, quiero ayudarte, quiero servirte, quiero unirme a ti. Levanta oración ahora. Como iglesia que eres, lleno del poder del Espíritu Santo, dile al Señor que te use. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dile al Señor que use tus dones. Úsame, Dios, proclama eso, proclámalo. Los dones que tienes, ¿para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo tienes? Músicos, los dones que tienes, nada más para tocar la guitarra y el piano y la batería. ¿Cuándo le vas a hablar a alguien para que venga a Cristo y lo conozca también? ¿Cuándo te vas a salir de tu zona de comodidad? ¿Cuándo te vas a salir de tu zona de comodidad? Tú trabajas en tu negocio y tú no sales de ahí. Sal de ahí. Haz algo más. Predícale un poquito más. Ve más allá. Ve al tío que tú no lo has vuelto a ver. Ve a la sobrina que tú sabes que está muy atada. Y búscala. Y llévale este mensaje. Y dile cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de mí. Padre, gracias. Gracias porque yo sé que es un mensaje que nos lleva a la acción.
Y es un mensaje que nos lleva a la reflexión para saber que verdaderamente lo que Dios ha hecho conmigo es grande y yo lo voy a compartir. Seré un predicador más. Esta iglesia está llena de predicadores que van a la casa, a la calle, al hospital. Ahí tenemos fotos en el hospital sirviendo. Tenemos fotos de todo lo que se ha hecho esta semana. Pero será más. Porque lo que viene de aquí al septiembre, a octubre, al Congreso de Mujeres será mayor. Muchas gracias. Y ahora yo pregunto si hay alguien que quiere reconciliar su vida con Cristo. Que pase la persona que dirige el culto para que siga con el llamamiento. Me encantaría que...